tardes a todos. Comenzamos el último encuentro del año. Este viernes está cerrado por dos clínicos. Tenemos a Juan Inda y hasta yo como disertantes, así que vamos a cerrar el ciclo 2021 de este curso de emergencias. El año que viene vamos a seguir con la misma propuesta, quizás con una diferencia en lo que son la cantidad de días por mes. Vamos a ver si hacemos algo cada 15 días. Pero la idea es continuar con este ciclo porque realmente tuvo buena repercusión, creo que fue útil, así que estamos muy contentos porque todo lo que hicimos este año. Bueno, para comenzar, el día de hoy, Juan Inda, médico clínico del Hospital Neuquén, y nos va a hablar sobre el abordaje de pacientes con pancreatitis. Juan, ¿estás por ahí? Hola Jorge, ¿qué tal? Sí, por acá no sé si se escucha. Sí, se escucha bien, cuando quieras. Perfecto. Muy bien. A ver, un segundito que terminamos de acomodar algunas cosas. Bien. Ustedes me dicen si tengo algunos problemas y demás. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Inda Juan Manuel, yo soy médico clínico egresado del Hospital Provincial Neuquén y pertenezco al Servicio de Clínica Médica del Hospital Provincial. Y como tema para abordar en el día de hoy me tocó a mí el manejo inicial de la pancreatitis aguda. Como sabemos, la pancreatitis aguda tiene, si bien es una patología bastante frecuente en la que los médicos estamos acostumbrados a ver por guardia, tiene algunos puntos que son controversiales, donde existen algunas dudas y donde existen a veces discusiones, ¿sí? Yo acá marco en esta diapositiva, se pueden ver 5 puntos principales en el manejo de una pancreatitis, que unas son, bueno, ¿cómo calificar? Sí, ¿me escuchás? Falta la presentación, está puesto nada más que la inicial y no pasó ninguna. A ver, para. Sí. ¿Apretás forma presentación ahí? Ahí otra vez. ¿Pasa? No pasa, o sea, está Dame 2 segundos que vuelvo a en el compartir. costado, pero no sé por qué no lo abrió. A ver, presentación. Vamos a poner la presentación. A ver, ahí. Ahí. Ahora sí. Ahí va pasando. Sí, va todo perfecto. Bueno, y lo que estaba hablando era sobre esta diapositiva, ¿sí? Cuando hablaba de los 5 puntos principales o 5 ítems que yo marqué en donde en la pancreatitis existen controversias, donde pueden haber discusiones, donde generalmente tiene más repercusión, que es primero que nada en el diagnóstico, que es cómo abordamos y cómo llegamos al diagnóstico de una pancreatitis cuando el paciente se presenta en el departamento de emergencias. Luego es el manejo inicial, el tratamiento que le damos, y después por ahí empiezan, que esto es a lo que vamos a abordar hoy en la clase de hoy, que es estos 2 primeros ítems, y después vienen el diagnóstico de las complicaciones que pueden presentarse en una pancreatitis, el manejo de estas complicaciones, la profilaxis antibiótica, el tiempo y cómo alimentamos al paciente. Todos estos son los puntos más controversiales y los puntos más relevantes en el manejo de una pancreatitis. Sin embargo, en la clase de hoy vamos a hablar de los 2 primeros. Para empezar vamos a repasar un poco en cuanto a lo que ya hemos visto generalmente desde la formación del pregrado, donde venimos de la facultad, del que ha hecho alguna residencia o algún curso. Ya sabemos lo que es primero la definición, la fisiopatología y la etiología, pero vamos a hacer un repaso rápido. En cuanto a la definición, la Asociación Gastroenterología Americana la define como un proceso inflamatorio agudo del páncreas que puede causar una injuria local, ¿sí?, con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y que puede provocar fallas orgánicas que pueden o no llevar a la muerte, ¿sí? Dentro de las etiologías de la pancreatitis aguda, la mayor parte de la literatura que existe es la literatura americana, porque son los especializados en pancreatitis y donde
La pancreatitis alcohólica es una de las principales causas de la pancreatitis aguda. No se correlaciona con nuestro medio, donde las causas son diferentes, ¿sí? Tenemos la litiasis, bueno, como causa de pancreatitis aguda, las dos más frecuentes, la litiasis biliar, la pancreatitis alcohólica. Después, como vemos acá en este cuadrito, existen causas farmacológicas que, si bien no son frecuentes, sí los fármacos que se utilizan y que pueden provocarlas sí son fármacos que muy frecuentemente en la población general se usan, como son el paracetamol, la ranitidina, actualmente la vía oral en desuso, los salicilatos, la furosemida, ¿sí? Todos fármacos, sin nombrar los fármacos de quimioterapia que tienen ya sus indicaciones específicas y que son un poco menos frecuentes su uso, pero que la que los médicos deberíamos tener sospecha de que el paciente que está recibiendo alguna quimioterapia, chequear si no hay algún efecto adverso como una pancreatitis. Después están las posepre, las infecciosas, ¿sí? El virocoxiaquia, la parotitis. Es bien conocida también la hiperlipemia, la hipertrigliceridemia, que puede causar pancreatitis, si bien todas estas causas son mucho menos frecuentes, y para la hipertrigliceridemia tenemos que saber que con valores muy elevados, mayores a 1000, generalmente pueden presentar riesgo de pancreatitis. Este es un trabajo que ponemos acá, que más que nada lo interesante de este trabajo, un trabajo que en el 2015 se llevó a cabo acá en Argentina, es un trabajo, un estudio prospectivo, multicéntrico, que participaron 23 centros, la mayoría de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia, pero también en otros lados como por ejemplo Chubut, Bahía Blanca, bueno. Juntaron 854 pacientes que tenían con diagnóstico final de pancreatitis aguda. Se observó que la mortalidad, como en los reportes de otras latitudes también, la mortalidad fue del 1,5%, que ronda generalmente entre el 1 y 2% de la mortalidad general, pero lo importante que me pareció este trabajo es que viene a traer lo que charlábamos recién, que en nuestro medio la pancreatitis, la primera causa, acá en el 88, casi el 90% de las pancreatitis fueron de causa biliar, ¿sí? Solo el 3% de causa alcohólica y el resto en un porcentaje mucho menor y como causas mucho menos frecuentes. Acá lo que vemos, básicamente, para repasar rápidamente la fisiopatología de la pancreatitis, ¿sí? La colelitiasis, la obstrucción por un tumor ampular, los litos ductales también pancreáticos, todo eso lo que van a causar es un aumento de la presión canalicular con aumento de la presión intrapancreática, activación de enzimas in situ y por lo tanto lesión. Después los fármacos, la isquemia, los virus, el alcohol pueden hacer toxicidad directa sobre el acino pancreático, y después existen lesiones por deficiencia de los transportes intracelulares de enzimas pancreáticas. Cualquiera sea estas tres etiologías o las formas o el mecanismo fisiopatológico, lo que va a determinar es activación in situ de enzimas, lo que nos va a dar una pancreatitis edematosa en un principio que puede progresar a las diferentes formas, ¿sí? Y el cuadro que va a predominar va a ser luego según la evolución. Dicho todo esto, vamos a empezar por un poco lo más interesante de esto, que es, bueno, cómo llegamos al diagnóstico, y esto es algo primordial, digamos, para los que nos encontramos hoy acá, porque son los que ustedes son los que van a recibir en el departamento de emergencia, en la guardia externa, los que van a recibir al paciente que se va a presentar de cierta forma, y le vamos a tener que buscar, bueno, qué le está pasando, y plantearnos que la pancreatitis va a ser alguna de estas causas, ¿sí? El diagnóstico de una pancreatitis lo vamos a realizar con 2 o más de los siguientes criterios, que son, los 3 criterios siguientes son el dolor abdominal, generalmente en abdomen superior y con características que ahora vamos a repasar, los niveles elevados de lipasa o amilasa, que deben ser al menos 3 veces del valor de no normal, que también vamos a hablar un poquito de esto, y hallazgos en imágenes, ya sea en la ecografía, en la tomografía o en la resonancia. En nuestro medio, generalmente la ecografía o en su defecto la tomografía. O sea, con 2 de estos yo ya puedo hacer un diagnóstico de pancreatitis. El cuadro clínico, en cuanto a la epidemiología, lo más frecuente es un poco más frecuente en mujeres, ¿sí? Generalmente se presenta en la edad media de la vida, entre los 30 y 50 años, sin embargo,
de acuerdo a sus causas, y sobre todo, por ejemplo, cuando la causa es biliar, puede ser antes o incluso después, si saber que luego de los 60 años tiene peor pronóstico y es un marcador de severidad, y conocer los antecedentes, ¿sí? Los antecedentes del paciente, los antecedentes de colelitiasis, del consumo de alcohol, el tabaquismo como factor de riesgo y la obesidad también, que me predisponen al paciente a poder tener pancreatitis. Y como cuadro clínico, saber que es un dolor generalmente de comienzo agudo, ¿sí? hasta una semana de duración puede estar descrito, que aparece este dolor luego de la ingesta de comidas ricas en grasas, de consumos de alcohol, puede verse acompañado con náuseas, vómitos, fiebre, repercusión del estado general, deshidratación, hipotensión, shock, síndrome de distrés, ¿sí? Es la gama entera de cómo se nos puede presentar una pancreatitis en el departamento de urgencia. Al examen físico podemos encontrar en el paciente signos de deshidratación, mucosa seca, signos de pliegue, ictericia en las causas biliares. Al examen abdominal, el paciente va a estar con el abdomen, puede tener abdomen distendido, con defensa abdominal, los ruidos hidroaéreos suelen estar disminuidos o ausentes según el paciente esté en ilio o no, ¿sí? La inflamación pancreática en el abdomen provoca un ilio regional y a veces puede ser generalizado. Y como por ahí hemos aprendido desde la facultad, los signos de Cullen y Gray-Turner, aunque estos signos son el signo de equimosis periumbilical o equimosis en los flancos, estos signos suelen ser de marcada gravedad y generalmente son signos tardíos, así que no los vamos a ir a buscar, solamente están descritos y generalmente estos signos aparecen cuando el paciente está en franca mala evolución. Los desafíos en el diagnóstico, que es lo interesante. Bueno, vamos a hacer un repasito de los 3 criterios diagnósticos que dijimos, que era el dolor abdominal, la hiperamilasemia y los signos imagenológicos. Vamos a hacer un repasito de qué dificultades nos podemos encontrar en cada uno. En cuanto al dolor abdominal, saber que es un dolor abdominal agudo, que suele ser característico en el hemiabdomen superior. Generalmente el paciente lo marca con su propia mano, que es en el epigastrio, en el mesogastrio, que se irradia en cinturón o en hemicinturón. Eso es bien claro, característico y se repite como lo describen los libros. Pero no olvidarse que es la forma inicial de presentación es un abdomen agudo, ¿sí? Que tenemos que definir, ¿sí? El paciente se presenta con un dolor abdominal y tenemos que definir qué le está pasando a nuestro paciente en ese momento. Como abdomen agudo tenemos que saber acá, en esta diapositiva, lo que marcamos es, supongamos que esto es un abdomen, y en cada cuadrito, ¿sí? Corresponde a las posiciones anatómicas que adoptan en el abdomen, ¿sí? Aunque, como dijimos, generalmente se presenta con dolor abdominal en el epigastrio, ¿sí? O en el hipocondrio, y que se irradia en el hemicinturón. Como vemos, se puede ver mi flecha ahí, como vemos, la pancreatitis aguda está acá remarcada en el epigastrio, en el hipocondrio derecho también, y en el hipocondrio izquierdo. Hay que plantearse diagnósticos diferenciales sobre un dolor que aparece en esas localizaciones. Puede ser en el epigastrio, vamos a tener una gastroenteritis, una gastritis, como marca relevancia ya un poquito más la úlcera gastrodenal, el infarto agudo de miocardio del cara inferior, ¿sí? Ya no vamos al hipocondrio izquierdo, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales o diagnóstico conjunto de colecistitis, colangitis, ¿sí? Una neumonía de base derecha. Y ya en hipocondrio izquierdo empiezan a aparecer unas causas un poquito menos frecuentes, como abscesos esplénicos, un infarto esplénico, pero siempre pensar en una pancreatitis cuando el paciente se presenta con el cuadro que hablamos anteriormente y un dolor que en estas localizaciones. Es raro de que el paciente, si bien es frecuente que el paciente diga que le duele todo el abdomen de forma generalizada, es poco frecuente que el paciente se presente con un dolor exquisito en fosa ilíaca derecha, en hipogastrio o en fosa ilíaca izquierda, cuando tiene una pancreatitis, ¿sí? Siguiendo con los desafíos en el diagnóstico, dijimos que otro de los criterios era la amilasa. Tenemos que conocer la amilasa o la lipasa. En nuestro medio utilizamos la amilasa en todos los laboratorios de la red provincial, y la amilasa, saber que aumenta dentro de las primeras 6 horas a las 24 horas,
que el pico suele estar presente entre las 24 y las 48 horas y que luego empieza a descender para casi normalizarse a la semana de presentación. La amilasa puede estar elevada menos de 3 veces, y ahora vamos a hablar un poquito de esto, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos un paciente que al interrogatorio viene con un dolor abdominal, seguimos ahondando un poco y nos dice que, levantaron la mano. Bueno, me avisan, me interrumpen cualquier... Sí, tranquilo, no te preocupes. ¿Sí? Dale, porque no entendí. Favor a dejar esta ventana, no sé qué me dice ahí algo, pero bueno. Yo sigo. Bueno, lo que decía es que la amilasa, por ejemplo, tenemos un paciente en el departamento de emergencia que nos dice que viene con dolor abdominal, le hacemos un laboratorio, la amilasa, me viene una amilasa de 200 para un valor de corte de 100. Sin embargo, el paciente, cuando empiezo a interrogar un poquito más, me dice que hace 48 horas el paciente tuvo un dolor insoportable, que se automedicó y que no vino a la guardia, y tal vez lo que estoy viendo ahora es una amilasa que viene en descenso, donde el ACME de la amilasa lo hizo en su casa, y ahora estoy viendo la cola de esa amilasa y la cola de esta pancreatitis, ¿sí? Otras causas de que la amilasa puede ser normal existen las pancreatitis, si bien no es lo más frecuente, pero puede estar presente en las pancreatitis alcohólicas o la pancreatitis por hipertrigliceridemia. También tenemos que pensar que cuando pedimos un laboratorio, a qué se lo pedimos y por qué se lo pedimos, y tener en cuenta que otras causas también me pueden estar dando una hiperamilasemia. La apendicitis, la colecistitis, la obstrucción o la isquemia intestinal y sobre todo la úlcera péptica pueden ser causantes de una amilasa elevada, ¿sí? Entonces tenerlo en cuenta. Esto es importante porque 1 de cada 10 pacientes sin pancreatitis aguda puede recibir un diagnóstico erróneo, y esto está basado en una revisión sistemática de Cochrane que se hizo para el estudio de los marcadores que son la lipasa, la amilasa y el tripsinógeno urinario como marcadores de pancreatitis. De saber que 1 de cada 10 pacientes sin pancreatitis aguda puede recibir un diagnóstico erróneo, y sobre todo hay que tener en cuenta que algunas de esas causas requieren de una intervención quirúrgica, como son la perforación de víscera hueca. Ahora vamos a ver cómo podemos sortear este error, ¿sí? El rendimiento de estas pruebas, como lo dijimos anteriormente, va a disminuir con el paso de los días, con el paso del tiempo, ¿sí? Y por eso, si yo tengo síntomas que me sugieren una pancreatitis, el diagnóstico puede ser clínico y me puedo apoyar en los métodos de imágenes. En cuanto a los métodos de imágenes, para el diagnóstico es necesario realizar estudios de imágenes, a veces con más o menos urgencia. Se prefiere generalmente en nuestro medio la ecografía por su disponibilidad, sobre todo, por ser un método costo efectivo, barato, y que nos puede traer hallazgos característicos de la pancreatitis, ¿sí? Es decir, podemos ver un páncreas heterogéneo, edematoso, puedo ver líquido peripancreático. Sin embargo, sabemos que es un método operador dependiente y que muchas veces tenemos dificultades en cuanto, por ejemplo, a la presencia de meteorismo, ¿sí? Que es lo que suelen informar, presencia de meteorismo, donde no se puede ver en completo el páncreas, o a veces incluso está completamente oculto en un paciente que claramente está distendido, ¿sí? Pero también es importante la ecografía para ver la presencia de complicaciones y sobre todo para dar un diagnóstico etiológico, ¿sí? Cuando, por ejemplo, si vemos que el paciente con una ecografía vemos una vesícula llena de litos, probablemente estemos ante una pancreatitis biliar, ¿sí? Pero además nos sirve también para ver complicaciones adjuntas a una pancreatitis, que puede ser, por ejemplo, un lito enclavado en el colédoco, el paciente con una colangitis, o una colecistitis, cuando vemos además un lito enclavado o una vesícula engrosada en su pared. Otro de los métodos de imágenes que son necesarios e importantes pedir en el departamento de urgencia es la radiografía de tórax, ¿sí? La radiografía de tórax es importante y nos va a servir primero que nada para ver el derrame pleural, ¿sí? Como vamos a ver a continuación, es uno de los marcadores de severidad, ¿sí? La presencia, para ver y evaluar la presencia de derrame pleural, además de la semiología, ¿sí? Podemos ver en aquel paciente
que vemos que no está evolucionando bien, que está taquipnéico, que satura un poquito menos, ver si no hay presencia ya o signos tempranos de un distrés respiratorio. O, pero sobre todo, también es importante para hacer diagnósticos diferenciales de lo que decíamos ayer, una de las causas de hiperamilasemia, que es la perforación de una víscera hueca. ¿Sí? Nos va a servir una radiografía de tórax de pie, nos va a servir para ver neumoperitoneo, ¿sí? O si no, podría ser una radiografía de abdomen de pie, también podríamos ver lo mismo. Pero bueno, generalmente en una radiografía de tórax de pie podemos ver las cúpulas diafragmáticas y ver la presencia de aire entre el diafragma y el hígado. Y por último tenemos a la tomografía, que generalmente dentro de las primeras 72 horas no es de indicación de hacer una tomografía, pero sí me va a servir cuando yo tengo dudas diagnósticas. ¿Sí? Cuando el abdomen es muy doloroso, cuando el abdomen está en tabla, cuando no estoy seguro si el paciente tiene presencia de aire en la radiografía, cuando la evolución clínica no me convence, bueno, la tomografía con contraste de abdomen nos va a servir para discernir entre un diagnóstico, y bueno, y generalmente no la debemos pedir por pedir antes de las 72 horas, generalmente se pide luego de las 72 horas, de 72 a 96 horas, para evaluar las complicaciones. Antes no nos va a dar rédito esta tomografía, ¿sí? No nos va a dar una expresión imagenológica. En cuanto a los diagnósticos diferenciales... abdomen agudo. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos que tener en cuenta que es un abdomen agudo, ¿sí? Y reconocer la asociación con otros cuadros, que es lo que charlábamos recién, que pueden estar presentes, como son, por ejemplo, que el paciente se presente con una pancreatitis y a su vez esté cursando también una colangitis o esté cursando también una colecistitis, ¿sí? Y los diagnósticos diferenciales de abdomen agudo bien los conocemos y son los que enumeramos más o menos cuando hablábamos del dolor abdominal. En cuanto a los exámenes complementarios que vamos a pedir en el departamento de emergencia, claro está que esto va a depender de qué es la disponibilidad que yo tengo, ¿sí? Nosotros acá en el Hospital Central vamos a tener un abanico de posibilidades que tal vez en otros lados más alejados no vamos a tener, ¿sí? Lo ideal sería tener un hemograma, primero que nada, antes de empezar con los laboratorios, tener un electrocardiograma siempre, paciente con dolor abdominal de alta intensidad, más si tiene factores de riesgo que me sumen, tener un electrocardiograma que me va a servir primero para descartar que no esté sufriendo un evento isquémico agudo, y segundo para ya tener un electrocardiograma de base. Lo ideal sería con un laboratorio que me evalúe el hemograma. En el hemograma podemos ver leucocitos aumentados, pero lo más importante que nos va a marcar es cómo está la relación hemoglobina-hematocrito. Sabemos que es de 3 a 1, ¿sí? Y el hematocrito nos va a ver cuán hemoconcentrado está el paciente, es decir, cuánto déficit de líquido intravascular tiene mi paciente, ¿sí? ¿Cómo lo minimizo? Ahí está. Bueno, ¿sigo entonces? Adelante, Juan. Dale. Bueno, estábamos hablando un poco de los laboratorios que vamos a pedir. Es importante también para evaluar falla orgánica la función renal, un ionograma siempre de la mano de la función renal, porque si está alterada una función renal, ver cómo está el potasio, ver cómo está el sodio, me va a hablar también del estado de hidratación del paciente. El hepatograma, ¿para qué nos va a servir? Además de ver falla hepática, para ver causa de la pancreatitis. Suele estar cuando un lito está enclavado o estuvo enclavado o migró y luego se desimpactó del colédoco, suele aumentar enzimas hepáticas, y esto me va a estar hablando de la alteración de hepatograma, me está hablando de las causas. En cuanto, bueno, a la amilasa, ya sabemos que la vamos a necesitar y a pedir porque es uno de los criterios diagnósticos. Y después, con signo de pregunta, lo siguiente, que es el coagulograma. No está de más pedir un coagulograma, evalúo el estado de coagulación del paciente, que puede ser candidato a una cirugía de urgencia.
Me puede estar hablando también de una falla hematológica, es decir, una falla, perdón, hematológica no, una falla hepática también, que me esté hablando de una alteración de la coagulación. El estado ácido-base, tal vez antes, digamos, y ahora voy a hablar un poquito más adelante, solía estar indicado en todos los pacientes que ingresaban con pancreatitis aguda, ahora es un poquito más relativo y puede estar, podemos o no pedirlo de acuerdo tal vez a cómo vemos el paciente, si es una pancreatitis leve, que solo se presenta con dolor, con buen estado general, sin fallas orgánicas, hemodinámicamente estable, tal vez el estado ácido-base no me signifique, saturando bien y demás, no sea muy necesario pedirlo, pero sin embargo tengo un paciente que está con insuficiencia respiratoria, se lo voy a pedir un gas arterial para ver cómo está la PO2, pero también, por ejemplo, aquel paciente de 30 años, 30 y pico de años, satura 94 con una frecuencia de 35 de respiratoria, y si yo tengo un paciente que tiene 35 de respiratoria, previamente sano, joven, y satura 94, tal vez este paciente esté en una falla respiratoria que a pesar de esa taquipnea no me está compensando, y sería bueno tener un estado ácido-base, y además para evaluar el medio interno donde vamos a ver el estado de ácido-base, me va a ver si el paciente está acidótico o no, y de la mano podemos pedir un láctico también, que me va a ayudar, como vemos luego, para la reanimación. La PCR es un marcador. Hay nuevos trabajos que hablan que una PCR mayor a 150 se correlaciona mucho con la gravedad del paciente. Generalmente un paciente que tiene una PCR mayor a 150 clínicamente nos va a estar hablando, ¿sí? Lo vamos a ver un paciente deteriorado, con inestabilidad hemodinámica o con signos de SIR presentes. Entonces, es muy relativo de qué sirve o qué no sirve una PCR. Generalmente nos vamos a ir basando más con la clínica del paciente. Y por último, lo que habíamos hablado hace un rato, la ecografía o tomografía y una radiografía de tórax. En cuanto a la clasificación de la pancreatitis, tal vez esto en el departamento de urgencias no es muy importante, tal vez sí sirva mucho más cuando el paciente ya pasa a sala de internación, pero vamos a hablar rápidamente de esto. La pancreatitis previamente se clasificaba según su forma en edematosa, necrosante, necrohemorrágica. Luego vino el consenso de Atlanta, o el simposio de Atlanta del 92, donde expertos se juntaron para hacer un consenso sobre pancreatitis y salieron las primeras definiciones, que en ese momento se las clasificaba en pancreatitis aguda leve o grave. Luego vino el de Atlanta de 2012, que viene con los criterios modificados de Atlanta, que esto se hizo a finales del 2012, y a principios del 2013 otro consenso de expertos, que es el DBSC, obtuvo otros criterios de clasificación de la pancreatitis. Yo creo que con saber que una pancreatitis puede ser leve, moderada o grave es lo más importante. La leve no presenta fallas orgánicas ni complicaciones locales. La moderada puede haber disfunciones orgánicas transitorias, o puede no tener disfunciones orgánicas y tener complicaciones locales. Y la grave nos habla de disfunción orgánica, que persiste más de 48 horas, o sea, falla orgánica persistente. Cuando hablamos de falla orgánica, esto lo vamos a estar viendo con un score de Marshall, que lo vamos a ver ahora, ¿sí? Lo hablamos con el score de Marshall, que evalúa tres órganos, que son el sistema respiratorio, el cardiovascular y el renal, ¿sí? Y el DBSC, que es el del 2013, es muy parecido, que habla de fallas orgánicas, pero agrega también criterios imagenológicos, que habla de lo local, de la necrosis pancreática o peripancreática. Así que, como no hay indicación generalmente, salvo ante dudas diagnósticas, de una tomografía antes de las 72 horas, queda generalmente para nosotros en desuso, ¿sí? Conocer que hay un criterio de clasificación, que pueden ser leves, moderadas o graves. Este es el score de Marshall, que el score de Marshall evalúa falla de órganos, ¿sí? Como vemos, la PAFI, la creatinina sérica y la tensión arterial sistólica, ¿sí? Nos va a dar dando, de acuerdo a los valores, lo vamos a ir sumando puntos, ¿sí? Existen
predictores de severidad y de pronóstico. Estos los hemos estudiado tal vez también en el pregrado, en el score de Ranson, antiguamente y muy usado, y sobre todo muy usado por los cirujanos, que ya en desuso, que se evaluaba la severidad con varios componentes al ingreso del paciente y se reevaluaba a las 48 horas. El score de Apache, ¿sí?, que sirve para muchas patologías, y es un score de severidad y también de pronóstico, que suele ser utilizado en las unidades de cuidados intensivos, y que tal vez con el Apache 2 más simplificado que el Apache 1, pero que tiene también varios componentes que tal vez no son muy necesarios. Y el BISAP, que es un índice de severidad de la pancreatitis aguda bedside, que habla que lo podemos hacer al lado de la cama del paciente, ¿sí? El BISAP, en la escala de BISAP, evalúa la urea. En realidad, cuando nosotros leemos la literatura siempre hablan del boom, que no es lo mismo que la urea, así que esto tener en cuenta. No es, el boom dice mayor a 25, y no es lo mismo que la urea. La urea, existen calculadoras en internet para poder pasar del boom a urea, y es el que está puesto ahí abajo. Una urea de 25 generalmente es una urea normal, ¿sí? Ahora, una urea mayor a 54 ya sale del rango de la normalidad y nos está hablando también del estado de hidratación o de la falla renal que tiene el paciente, ¿sí? Una urea generalmente está presente en la mayoría de los laboratorios del sistema de red provincial. Una edad mayor a 60 años, signos de CIRS, el estado mental, o sea, la confusión, el deterioro del sensorio, la somnolencia, y por último la presencia de derrame pleural, ¿sí? Con todo esto nosotros cada la presencia o la ausencia de alguno de estos marcadores le sumo un punto. Con un puntaje menor a 2 indica una mortalidad menor al 1%, 1 mayor o igual a 2 me marca una mortalidad mayor al 2%, que ya empieza a cobrar relevancia, y mayor a 3 habla de un marcado aumento de la mortalidad. Por lo tanto, este paciente puede tener más riesgo. Conocer que si yo tengo en el paciente, no es necesario hacerlo en el departamento de emergencia, pero ya conocer rápidamente esta escala. Cuando tengo enfrente un paciente, si yo sé que un paciente ya tiene 60 años, tiene un derrame pleural y me vino con deterioro sensorio, bueno, probablemente ya sé que este paciente le tengo que prestar atención, lo tengo que reanimar, tenemos que actuar un poquito más rápido con él. Por último, y así ya vamos terminando, vamos a hablar del tratamiento. Se dice que en la pancreatitis aguda, en la mayoría de los procesos agudos, las primeras 72 horas generalmente son cruciales para un manejo adecuado del paciente, y estas primeras 72 horas, tal vez dentro de estas 72 horas, las primeras 6 el paciente las curse en el departamento de emergencia, ¿sí? Por lo tanto, el tratamiento comienza en la guardia de emergencia. ¿Y comienza cómo? Comienza con la reanimación con líquidos o la hidratación, porque uno cuando habla de reanimación enseguida piensa en una reanimación vigorosa, es decir, pasarle vigorosamente líquidos a un paciente. Tal vez esto no es necesario cuando el paciente no esté en fallo o esté normohidratado, pero sí comenzar con una hidratación. El otro pilar del tratamiento que comienza en la guardia de emergencia es el tratamiento del dolor. ¿Sí? No escatimar, porque la pancreatitis es un cuadro muy doloroso, ¿sí? Entonces asegurarse que el paciente esté confortable, que no tenga dolor. El reposo gástrico, ¿sí? que suele pasar que a veces el paciente, o se nos pasa por alto decirle que el paciente no puede comer nada y demás, pero cuando lo vamos a evaluar, de repente el paciente está con la 7-Up al lado de la cama, o comió algo. Generalmente el paciente no tiene apetito, pero sí tiene sed, ¿sí? Entonces puede ser que esté tomando un jugo, el reposo gástrico en las primeras 24 horas, es decir, el ayuno, es importante, como es importante la alimentación temprana también, pero cuando el paciente llega, probablemente el consumo de líquidos o de sólidos, de alimentos, vaya a desencadenar más dolor, ¿sí? Así que es importante el reposo gástrico. Y según la gravedad, vamos a ver si el paciente está muy distendido, ¿sí? Con mucho dolor abdominal. La sonda nasogástrica débito para descomprimir le puede traer un alivio al paciente. Aquel paciente que está con falla orgánica, que está hipotenso, que está oligúrico, bueno, la colocación de una sonda vesical para evaluar el ritmo diurético, y el monitoreo multiparamétrico continuo según lo necesite el paciente. Cuando hablábamos de reanimación inicial, decíamos recién
que a veces es necesario que sea vigorosa y otras veces no tanto, ¿sí? Hace unos años atrás se decía que el paciente tenía que, cambiaba mucho el curso del paciente, tratarlo enérgicamente, incluso como el paciente que llega en shock séptico, es decir, con 30 mililitros kilo, en las primeras 2 horas, tratarlo con una hidratación vigorosa. Sin embargo, eso fue cambiando alrededor de los años, y ya que tratamiento intensivo con líquidos a veces en el paciente que no lo necesita puede desencadenar un síndrome de distrés respiratorio o aumentar el nivel de presión abdominal, provocar una hipertensión intraabdominal y con ello un síndrome compartimental abdominal. La Asociación Gastroenterología Americana realizó en el año 2018 algunas recomendaciones que dice que en pacientes con pancreatitis aguda se sugiere usar la terapia dirigida por objetivos, y ahora vamos a ver cuáles son los objetivos, es decir, la reanimación que me voy guiando de cuánto líquido pasarle según los parámetros a evaluar. Sin embargo, esta recomendación es una recomendación condicional y que tiene muy baja calidad de evidencia, ¿sí? Entonces, hay que tomarlo con pinzas, ¿sí? Nunca está mal ir guiándose por objetivos, porque eso me va a hablar del estado hemodinámico del paciente, pero tampoco ser tan rígidos con esto. Y hace sobre el Ringer, empezaron a salir algunos trabajos en el último tiempo, que hablaban que el Ringer lactato era superior sobre la solución fisiológica y los coloides para la reanimación de los pacientes con pancreatitis aguda, porque podría llegar a cambiar el cauce de la enfermedad, es decir, el cauce de las complicaciones y de la mortalidad. Hasta ahora se hizo una revisión sistemática también en la Sociedad de Gastroenterología Americana, donde no encontró ninguna diferencia, si bien sugiere nuevos estudios, no hace ninguna recomendación de cuál es superior del uno al otro. En términos generales, se recomienda una hidratación en las primeras 24 horas que cubra mínimamente los basales del paciente, y ahondar un poquito más, es decir, ser un poquito más generoso luego de las pérdidas basales del paciente. Las pérdidas basales, los basales del paciente sabemos son 30 mililitros por kilo en 24 horas aproximadamente. El paciente que pesa 60 kilos, 6 por 18, yo debo cubrir por lo menos 2 litros por día, ¿sí? Y se recomienda generalmente una hidratación entre 2.500 a 4.000 por lo menos en las primeras 24 horas, siempre y cuando el paciente esté estable hemodinámicamente. Y cuando decíamos guiada por objetivos, los objetivos que vamos a tener son objetivos de llevar al paciente con una TAM mayor o igual a 65, que me asegure una diuresis adecuada, esto puede ir cuantificándose hora a hora o por turno. Le pedimos al paciente, si tiene sonda vesical es más fácil, sino que orine en un papagayo y lo vamos contando, ¿sí? Pero que nos asegure un ritmo diurético mayor a 0,5 mililitros kilo/hora. Obvio que si el paciente está hiperlactaciémico y me está hablando de una hipoperfusión periférica, tratar de que ese láctico haga un clearance láctico y que sea menor a 2, y que la frecuencia cardíaca sea menor a 120. Sea menor a 120, sin dolor, ¿sí? Si el paciente está con dolor y yo lo sigo hidratando porque la frecuencia cardíaca no mejora, si yo no mejoro el dolor, la frecuencia cardíaca esa nunca va a mejorar, ¿sí? Y haciendo ya pie para esto, y ya casi finalizando, el tratamiento del dolor es otra pata importante, y es una de las patas que comienza en el departamento de urgencias, ¿sí? En el consenso de Atlanta del 2012 se recomienda seguir la escala del dolor de la OMS, ¿sí? El ingreso con paracetamol, AINES y demás. Sin embargo, los AINES presentan cierta controversia en los cuadros abdominales, y sobre todo en aquellos que son plausibles de resolución quirúrgica, ¿sí? Los AINES enmascaran mucho más que los opiáceos los cuadros peritoneales, entonces tal vez no se prefiere iniciar con AINES, y sí, además que generalmente lo merecen porque es un dolor severo, generalmente el paciente lo relata como el dolor más fuerte de su vida, ¿sí? Y le pone un 10 en la escala del dolor, empezar directamente con morfina, ¿sí? Sin miedo a la morfina generalmente estos pacientes son pacientes jóvenes, muchas veces previamente sanos, algunas otras no. Darle morfina al paciente, asegurarse que esté confortable, que no tenga tanto dolor, y que lo mejore, ¿sí? En un momento estaba discutido de si la morfina sí o la morfina no. La morfina que causaba
contracción del esfínter de Oddi, hipertonicidad del esfínter de Oddi, y por lo tanto podía empeorar la pancreatitis. En el 2001, el American Journal of Gastroenterology hizo una revisión sistemática también de esto y comparó en los estudios que había la morfina con la meperidina, que era el fármaco lo pienso que se proponía como de elección en esos momentos, y no encontró diferencias en cuanto a la tasa de reincidencia de pancreatitis y al empeoramiento del dolor. Sin embargo, ve que a pesar de que la meperidina suele tener mayor vida media que la morfina, la morfina aplacaba el dolor durante un tiempo más largo, ¿sí? Y con menor riesgo de convulsiones. Así que no tenerle miedo a la morfina, darle morfina al paciente, que esté confortable, tener en cuenta sí al paciente aquel que está con falla renal o paciente añosos, ahí sí puede empezar a provocar un poco de deterioro del sensorio y demás, toxicidad neurológica, pero si no, los pacientes la morfina, digamos, podemos darle tranquilamente. Y por último, el tratamiento antibiótico. Si bien acá no hablamos de complicaciones pancreáticas porque generalmente no se suelen presentar en la primera consulta o en la emergencia, saber que previamente antes se utilizaba la profilaxis antibiótica, es decir, se daba antibióticos para que no se infecte la probable necrosis pancreática, eso ya está fuera de recomendación hace rato, y solo está indicado en la pancreatitis para tratar la necrosis infectada que ya está documentada, o cuando no la puedo documentar, ¿sí? Cuando no puedo hacer una punción aspiración de la necrosis, y tengo alta sospecha por el tiempo de evolución, porque el paciente está con fiebre, o porque tengo algún otro tipo de rescate, ahí sí hacer tratamiento antibiótico. Generalmente podemos elegir los carbapenem que tienen buena llegada a abdomen. Y sí considerar el uso de antibiótico, y esto tenerlo en cuenta cuando hablábamos de que, por ejemplo, el paciente que tiene pancreatitis puede estar causando también una colangitis o también una colecistitis. Entonces, aquel paciente que de ingreso tiene blancos aumentados, una vesícula engrosada y un lito enclavado, bueno, a este paciente cultivémoslo, y con fiebre, cultivémoslo, démosle antibiótico, tal vez no va a ser el imipenem, con una ampisulva a dosis de vía biliar estaríamos bien cubiertos, ¿sí? Y eso fue todo más o menos. Espero les haya servido. Traté de encarar qué cosas son importantes en primera instancia en el departamento de urgencia, y sobre todo hacer mucho hincapié en el diagnóstico y en este manejo inicial. Gracias, Juan, muy claro. En el chat habían preguntado acerca de la morfina, creo que lo aclaraste bastante bien. Yo te hago una consulta sobre el dolor, y creo que también lo dijiste, pero para que quede claro, ¿tiene algún rol los AINE en algún tipo de pancreatitis leve, o realmente tenemos que sacarnos de la cabeza usar AINE en cualquier tipo de pancreatitis? No, realmente, digamos, los AINES se pueden utilizar, incluso el consenso de Atlanta hace referencia y marca bien, digamos, que la opinión esta de todos los expertos, que seguir la escala de la OMS. La escala de la OMS arranca desde el paracetamol, siguiendo, bueno, dentro de los AINES o no, pero siguiendo con los AINES, ibuprofeno, diclofenac, y luego seguir el paso hacia los opiáceos débiles y de alta potencia. Pero se puede hacer, digamos, tratamiento con AINE. Si yo veo que el paciente está muy doloroso, que veo que el abdomen tal vez no me gusta tanto, por ahí tal vez a ese paciente dar AINES puede enmascarar un poco más el cuadro que la morfina. Sin embargo, el cuadro quirúrgico con AINES o con morfina va a ser quirúrgico de todas formas, y nos vamos a dar cuenta. Y tener en cuenta también que los cuadros abdominales van de menos a más, entonces no es un cuadro, son raras las emergencias abdominales, aquel paciente que si lo tengo que entrar ya porque se muere, son pocas estas emergencias, y generalmente nos da tiempo para ir evaluando cómo va evolucionando el paciente. Está bien, muy claro. También preguntaban acerca de la sonda. También dijiste que la sonda en algún paciente que está distendido puede darle alivio. ¿Alguna otra indicación para decir qué paciente con pancreatitis debería tener sonda? Sonda vesical me refiero. Perdón, sonda nasogástrica.
Sonda nasogástrica. Si bien estuve buscando un poco de qué paciente, no, la verdad es que sirve un poco para la descompresión, aquel paciente que vemos que está con mucho meteorismo, con distensión abdominal, que no puede eliminar gases. En este paciente que está ileado, sin ruidos hidroaéreos, tal vez la sonda lo beneficie un poco y sobre todo con el dolor y también para la descompresión, digamos, aquel paciente que esté en ilio, que va a ser normal que en las primeras horas el paciente esté en ilio. El paciente que va con una pancreatitis severa, que tal vez, esto lo vamos a evaluar ya más en sala de internación, pero con una pancreatitis que yo veo que no va a evolucionar bien, que va a necesitar alimentación y que no está tolerando la vía oral en primera instancia, tal vez va a necesitar una nutrición enteral y primero probar con eso, ya sea una sonda nasogástrica o sonda nasoseyunal, según lo tolere la dieta, digamos. Muy bien. Preguntan sobre, lo nombraste, pero ¿qué usan ustedes? ¿El VISAP, Ransom, Apache? Ya dijiste que el Ransom no. VISAP, Apache, ¿qué te parece? Bueno, nosotros, por ejemplo, en sala de internación utilizamos el VISAP y el Marshall, el Marshall nos va a estar evaluando de la evolución del paciente en cuanto a las fallas orgánicas, y esto es lo más dinámico que tiene y se va calculando día a día, sobre todo en las primeras 48 horas hay que reevaluarlo. Y el VISAP, utilizamos esos dos, el VISAP y el Marshall. El Ransom ya generalmente lo usaban mucho los cirujanos y ya quedó en desuso, sobre todo porque para tener un score de Ransom definitivo deben pasar primero 48 horas, o sea, no lo puedo hacer desde inicio para completar la evaluación. Y el Apache, si bien se puede usar, generalmente se utiliza mucho más en las unidades cerradas de terapia intensiva y requiere de ciertos marcadores de laboratorio que, si bien la mayoría nosotros acá en el hospital, los pacientes los tenemos, por ahí no estamos tan familiarizados y los otros son mucho más fáciles y sencillos, ¿no? Y con la mayoría de los son indicadores clínicos. Muy bien. No tenemos otra pregunta. Eh, bueno, muchas gracias, Juan. Muy claro, muy práctico y sobre todo muy frecuente, ¿no? Como decías, está bueno esta presentación que hiciste al comienzo sobre la estadística en latinoamericana, porque uno lee la anglosajona que dice que 50% alcohólico y el resto biliar, y cada vez vemos otra cosa, así que está bueno que se muestre que realmente la estadística es lejos la biliar, y bueno, la alcohólica existe, hemos visto frecuentemente, pero obviamente un número mucho menor. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, gracias Jorge. Bueno, y muchas gracias a todos por escuchar y saludos a todos a lo largo de la provincia. Bueno, yo me voy a autopresentar, sigo yo, así que Roberto, alguno cuénteme si se ve bien. Se ve muy ve bien. bien. Bueno, lo que voy a desarrollar en los próximos minutos es el abordaje en guardia del paciente con ictericia. Bueno, yo soy médico clínico, fui instructor residente durante varios años en el Hospital Neuquén, en clínica médica, soy docente de la Universidad del Comahue, y actualmente me desempeño como jefe de departamento de docencia e investigación en el Hospital Neuquén. Bueno, a diferencia de lo que vimos hasta ahora en el curso de emergencias, en el cual hablábamos de síntomas que el paciente consulta por guardia claramente. El paciente tenía dolor de pecho, el paciente tenía dolor abdominal, el paciente tuvo un accidente, traumatismo del cráneo. Hasta ahora parecía que el síntoma más importante, que era el de la charla, era un motivo de consulta bien claro. Con ictericia esto no es tan así, porque ictericia a veces el paciente no se da cuenta que la tiene, y en general es un síntoma que va progresando en el contexto de un cuadro clínico, por lo cual vamos a hablar de ictericia, ¿cierto? Pero a diferencia de lo que se vio hasta ahora, a veces el paciente consulta porque estoy amarillo, pero en general la ictericia está en el contexto de algo más, ¿sí? Y a veces la familia le dice, anda al hospital o anda a consultar porque te veo amarillo, ¿eh? Así que cuando a veces le preguntamos al paciente, ¿de cuándo está amarillo? Y no lo sabe, porque yo me di cuenta hace una semana, capaz que está hace 15 días,
o en algunos casos puntuales, que pueden ser muy rápido, el paciente se da cuenta, pero en general es un signo, un síntoma que es algo más en el contexto de lo que le está pasando al paciente, ¿sí? Bueno, ictericia, como definición, ya la saben, pero es la coloración amarilla de piel y mucosas y se debe al aumento de la bilirrubina. Importante, la ictericia no es un diagnóstico final. La ictericia es como la palidez o como la cianosis. Es un signo o un síntoma, en algunos casos, un signo que uno ve en el paciente y que nos está mostrando que algo está pasando, pero no es un diagnóstico. Un paciente no se puede ir con diagnóstico de ictericia. Hace falta que abordemos un poco más sobre lo que le está pasando, ¿sí? Y cuándo podemos decir que a qué nivel de bilirrubina es necesario para que se vea el color amarillo, sobre todo en lo que son las escleróticas, 2 miligramos. En algún lugar dice 3 miligramos, pero entre 2 y 3 miligramos. ¿Qué quiere decir? Hay enfermedades que aumentan la bilirrubina que no se manifiestan claramente como ictericia. Y lo otro que depende también es el color de la piel, ¿sí? No todas las pieles se ven amarillentas, por eso es muy importante ver el ojo, ¿no? Bueno, hay una clasificación de las ictericias que lo que yo tomé para este curso es simplificarlo un poco y va a tener, al simplificarlo, algunos errores. ¿Por qué? Porque hay causas prehepáticas que no voy a nombrar. Englobé algunas como hepáticas que si se ponen a discutir quizás en algunos lugares las puedan leer como colestásicas o obstructivas y las obstructivas. Lo que pasa es que en la guardia, cuando uno va por un paciente ictérico, lo que está dentro del hígado a veces no queda tan claro si está en el canalículo biliar o si está en el hepatocito. Y para el abordaje práctico es similar. Por lo cual, vamos a hablar lo que está escrito en todos lados, prehepático, hepático y colestásico o obstructivo, pero van a ver que le vamos a dar importancia a algunas de las enfermedades que provocan esto. Como recordatorio general, la bilirrubina se aparece en el cuerpo por la destrucción de los glóbulos rojos, por el metabolismo de la hemoglobina. Esto es captado por el hígado. El hígado, una vez que la capta, la metaboliza, la conjuga y la elimina por la vía biliar hacia el intestino. Entonces, según dónde esté el problema, antes de que llegue al hígado, en el hígado o en el momento de la eliminación, vamos a encontrar diferentes enfermedades que se pueden manifestar como coloración amarilla de la piel. Unas palabras sobre lo que es la ictericia de causa prehepática, que en la práctica, para lo que es guardia, tenemos que pensar en una anemia hemolítica. Hay otras causas, pero insisto, ¿por qué un paciente puede consultar por una ictericia prehepática, una causa del aumento de bilirrubina prehepática en la guardia? En general, tiene que ver con las crisis de las anemias hemolíticas. Vuelvo a decir las crisis, porque una anemia hemolítica de largo tiempo, el hígado es excelente para poder metabolizar la bilirrubina, por lo cual no se va a hacer evidente. Ahora, cuando hay una crisis hemolítica, cuando hay un aumento rápido de la bilirrubina por restricción importante de glóbulos rojos, ahí sí podemos ver ictericia. ¿Cómo se presenta el paciente que tiene ictericia por una anemia hemolítica? Además de estar ictérico, además de estar amarillo, está pálido. Y esto es importante porque el color que tiene no es el mismo color que tiene el ictérico obstruido o el ictérico por una hepatitis, ¿sí? Tiene una palidez más ictericia. A veces el color amarillento no se ve tan claramente en la piel en estos pacientes porque justamente están muy pálidos y hace que lo amarillo no se vea tan claramente. Es importante que son pacientes pálidos y que además en las escleróticas se ve el color amarillento. Los síntomas que tiene no tienen que ver con la ictericia, sino con la anemia. Como son crisis hemolíticas, son pacientes que tienen síntomas agudos de anemia, así como si fuera una hemorragia o una pérdida de sangre aguda. Tienen taquicardia, pueden tener falta de aire, la palidez, decaimiento, todo lo que es una anemia aguda. Pero además, las crisis hemolíticas pueden dar escalofríos o fiebre. El paciente puede estar temblando, pareciera que está séptico, está con una infección, y es más, se toma la temperatura y tiene 38 grados, pero las crisis hemolíticas pueden dar en algunos pacientes dolor abdominal y fiebre, y a veces confunden un poco sobre las causas abdominales, ¿sí? El dolor abdominal es un dolor en la región lumbar o un dolor
que pueden ser en la parte superior del abdomen de forma difusa, que uno piensa que, bueno, eso causa abdomen agudo. Sí, las crisis hemolíticas son poco frecuentes, pero cuando son muy intensas, pueden manifestarse como un abdomen agudo o como una lumbalgia aguda en el contexto de una anemia más bilirrubina indirecta. La orina está oscura, uno dice, ¿cómo? Si la bilirrubina no está conjugada, yo había leído alguna vez que esa bilirrubina no da bilirrubinuria. Entonces, ¿cómo que tiene orina oscura? Si tiene orina oscura debe ser porque está obstruido. No, la orina oscura que tienen estos pacientes es porque tienen hemoglobinuria. Como tienen destrucción de glóbulos rojos, esa hemoglobina se libera por orina y se ve hemoglobinuria. Es una orina más rojiza, más que la orina de Coca-Cola del paciente que tiene una hepatitis, por ejemplo. Puede tener esplenomegalia, es un dato en el examen físico que no siempre está presente, depende de la enfermedad de base. Muchas anemias hemolíticas que son inmunes no tienen esplenomegalia, pero algunas causas hematológicas que se asocian con crisis de anemia hemolítica pueden tener un vaso grande, aunque no es un dato importante. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio que nos hace pensar en esto? Obviamente la anemia es el dato que tiene que estar presente. Si no tiene anemia, es muy raro que alguien tenga ictericia por anemia hemolítica y que la anemia sea muy sutil. Tiene que ser una anemia franca. A veces pueden verse glóbulos rojos fragmentados, como esquistocitos, reticulocitos, esquistocitos o fragmentocitos, que tienen que ver con la destrucción de los glóbulos rojos. Y eso a veces el Coulter lo puede ver como plaquetas. A veces el Coulter ve fragmentos de glóbulos rojos, que esquistocitos, y lo puede medir automáticamente como que son otra cosa que es plaquetas. Importante porque después, cuando uno ve el hemograma, ve los restos de los glóbulos rojos. Los reticulocitos altos quiere decir que la médula está respondiendo en forma adecuada, y eso se puede ver también por guardia. El aumento de bilirrubina, como les dije, es bilirrubina indirecta, ¿sí? Se puede observar aumento del LDH, puede haber cambios en la aptoglobina, y interesante también ver que la TGO puede estar aumentada, y puede confundirnos. Tenemos un paciente que tiene TGP normal, bilirrubina alta, pero es indirecta, y una TGO, como la TGO es del hígado. ¿Qué está pasando? La TGO también está en el glóbulo rojo, no a nivel muy alto, pero está en el glóbulo rojo, por lo cual una anemia hemolítica puede haber un aumento en la TGO con TGP normal, porque el hígado tendría que estar sano. Cuando alguien ve eso con bilirrubina indirecta que está aumentada, hay que pensar que lo que tiene esa crisis hemolítica. Les hago hincapié sobre el abdomen agudo, ¿sí? No es un diagnóstico para nada frecuente, pero las que hemos visto se manifiestan muchas veces un dolor abdominal muy fuerte que parte de la crisis hemolítica. Bueno, las otras causas de colestasis tienen que ver con lo que son las causas obstructivas de ictericia, ¿sí? Insisto, acá puede haber un error conceptual que algunos digan que hay algunas causas que voy a nombrar, que son causas que quizás estén dentro del hígado, por lo cual, por guardia, cuando hablamos de ictericia de causa obstructiva, hablamos de algo que afecta la vía biliar grande. La parte de la vía biliar intrahepática en este contexto no la vamos a poner como causa obstructiva, porque es un error para lo que es el abordaje por guardia. La herramienta más importante para esto es la ecografía. Claramente, la ecografía es un excelente método para poder diagnosticar las causas obstructivas de la vía biliar. Y tan importante es que uno puede discutir, comparado con la tomografía o comparado con la resonancia, ¿qué tengo que hacer? La ecografía es el mejor método para ver dilatación de la vía biliar. Si yo pienso un paciente que tiene una ictericia de origen obstructivo, la vía biliar tiene que estar dilatada. A veces cuando es muy agudo, no da tiempo que se dilate, pero el método más sensible es la ecografía. A veces uno ve que tengo un paciente que sospecho que está obstruido, la ecografía me dice que es normal, hagamos una resonancia. No, la ecografía para lo que es dilatación es el mejor método. La resonancia, la colangioresonancia o la TAC, me sirve para ver el colédoco dentro del páncreas, me sirve para ver el grosor de la pared en algunos casos que hay enfermedades como la colangitis esclerosante, que obviamente tiene un rol muy importante la colangioresonancia, me sirve para ver la vía biliar intrahepática cuando puede estar arrosariada, pero no es mejor método, aunque parezca mentira, que la ecografía para ver dilataciones. Es más,
hemos visto pacientes que por resonancia estaban dilatados y que después cuando uno lo ve con ecografía no se ve la dilatación. Entonces, para manejo por guardia, no porque lo tengamos accesible y la reacción nos cueste más, sino para manejo por guardia, la ecografía es el mejor método para diagnosticar una colestasis o una causa obstructiva de la ictericia. Hay casos puntuales que la tomografía tiene valor, la resonancia tiene valor, pero no tengamos la idea que es mejor ante un paciente que consulta por una ictericia y que quiero saber si está obstruido o no. El síntoma más importante es el dolor. El dolor me va a orientar hacia las causas más comunes de ictericia obstructiva, que son la colitiasis, ¿sí? La colecistitis, la pancreatitis. Esos pacientes tienen clínica de dolor, ¿sí? Las demás causas de ictericia, en general, no duelen, ni las hepatitis, ni la anemia hemolítica puede doler por otro motivo, pero todas las causas de ictericia de origen hepático, puede haber una molestia, puede haber una pesadez, una distensión. Ahora, yo tengo un dolor cólico en el hipocondrio derecho, eso no puede ser una hepatitis, ni puede ser el contexto de una ictericia prehepática. Eso tiene que tener que ver con algo que dilató en forma aguda la vía biliar, ¿sí? Así que el dolor es muy importante. Obviamente, le hago una ecografía, tengo un paciente que tiene una vía biliar dilatada y no le duele, y las cosas ya no me gustan tanto, porque las causas de dilatación de vía biliar no dolorosa, hay que pensar en tumores, ya sea tumor de la vía biliar, tumor del páncreas, tumor de la ampolla de Vater. En general, los tumores son los que nos dilatan la vía biliar sin dolor. ¿Hay causas benignas como los quistes de vía biliar? Sí, hay causas benignas, pero ante un paciente que tiene una vía biliar dilatada, que tengo clínica de una distensión y una obstrucción de la vía biliar y no le duele nada, y lo que uno viene a la cabeza es que hay algo malo que le está pasando. En general, cuando uno habla de ictericia obstructiva, que habla de bilirrubina conjugada, cuando vamos a ver el hepatograma del paciente, de golpe tenía toda la clínica, llegó, había comido tortas fritas, le dolía el hipocondrio derecho, tiene una ecografía que dice que tiene litiasis, pero, el hepatograma me dice que tiene aumento de transaminasas, FAL no tan aumentada, bilirrubina un poquito. ¿Cómo? Tiene una hepatitis y yo comió papas fritas, estaba sano hasta hace un rato y de golpe le empezó el dolor y tiene un cuadro que era vía biliar y la ecografía dice que tiene eso, pero tiene aumento de transaminasa, tiene 600 de TGO, 700 de TGP. Cuando se impacta agudamente una piedrita en la vía biliar, hay una hipertensión canalicular aguda y esa hipertensión canalicular aguda puede provocar un patrón de hepatitis, ¿sí? Así que si la clínica era de una litiasis vesicular, lo que el paciente tiene es una litiasis vesicular, hay que esperar las 24 48 horas a que aumente la FAL y bajen las enzimas. El aumento agudo de la presión de biliar aumenta las transaminasas, pero en 24 horas, 48 como mucho, bajan rápidamente y aumenta la FAL. La FAL no es tan rápida para subir, entonces puede ser que en algunos pacientes la FAL aún no se haya movido y empieza a las 24 horas a elevarse y ahí bajan las enzimas, ¿no? Bueno, la vía biliar obstruida es una de las patologías más comunes de consulta por guardia. Todos ustedes habrán visto algunas y se empeñan en guardia y el cuadro clínico es bastante típico. Un paciente que tiene dolor, que en general es tipocólico, aunque puede ser permanente en epigastrio, pero en general es tipocólico del lado del hipocondrio derecho, que se puede irradiar hacia el centro, se puede irradiar a todo el abdomen superior, como decía Juan, que es el caso de una pancreatitis, ¿sí? En general, el paciente cuenta que tuvo alguna comida con colecistoquinéticos que provocó esto, y en general también cuenta que no es el primer episodio. Los pacientes que hacen una obstrucción tienen casi siempre algún antecedente de dolor ante algunas comidas grasas o alguna comida con colecistoquinéticos, ¿sí? Esta relación con la comida no siempre es tan evidente, pero si uno la va a buscar y la interroga, en general no son pacientes que estaban comiendo lechuguita, sino que había algún disparador del dolor. Cuando lo examinamos, hay que ir a buscar esa vesícula palpable, que a veces uno apurado no lo encuentra, pero si uno tiene paciencia, una vesícula que está con el fondo que se palpa bien
y duele la palpación, hay que tomar bastante cuidado para revisarlo porque le va a doler mucho, ¿sí? Son signos importantes y frecuentes en estos pacientes. Pueden tener vómitos o no, eso no es algo que está siempre presente, y la ictericia puede aparecer desde el comienzo, desde que llegó el paciente, o puede hacerse evidente a las 24 o 48 horas, por lo mismo que le dije hoy, hay un aumento progresivo en el nivel de bilirrubina. Ojo, si un paciente que tiene la misma clínica que estamos diciendo, pero además tiene fiebre, tiene escalofríos o tiene leucocitosis mayor a 15.000, hay que estar alerta que quizá lo que le esté pasando, además de su litiasis, es una infección de esto que puede ser una colangitis, en caso de que esté obstruido el colédoco, o una colecistitis con compresión de la vía biliar intrahepática por la distensión de la vesícula, y hay que obviamente tratarlo con antibióticos. Otras causas en nuestra zona de obstrucción de vía biliar tiene que ver con los parásitos, ¿sí? No es tan frecuente como la litiasis, pero existen los parásitos acá en nuestra zona y principalmente hay 3 tipos de parásitos que nos dan cuadros que parecen colangitis. Uno, que es el que está acá arriba a la derecha, ¿sí? Este que está acá, no sé si alguno ya ha visto alguno, y la fasciola hepática. La fasciola está en la zona de Neuquén y se han visto pacientes que se han sometido a estudios de vía biliar y ha salido la fasciola por el conducto del colédoco. Este que está acá abajo, que es el ascaris, que es la lombriz, el ascaris, hemos visto pacientes con colangitis o con cuadros de vía biliar obstructiva por ascaris, sobre todo en lo que son pacientes de zona norte de la provincia. Y esto, que es una complicación, por suerte no tan frecuente, pero es muy peligrosa, que es la apertura de vía biliar, a la vía biliar de quistes hidatídicos. ¿Sí? Al paciente se le ha hecho una colangio retrógrada y se ha visto la comunicación de los quistes hidatídicos hacia la vía biliar. Estos pacientes dan cuadros colangíticos con ictericia, con fiebre, con dolor en el hipocondrio derecho, escalofríos, todo un cuadro colangítico típico, que hay que cubrir obviamente con antibióticos, pero que en el estudio de una colangitis que uno piensa que es litiásica, encontramos causas como esta que son los parásitos. Bueno, ¿cómo debo abordar entonces un paciente que veo por ecografía, por sospecha, que tiene una ictericia obstructiva? ¿Sí? Laboratorio, que buscaremos sobre todo los blancos, porque unos blancos elevados nos debe hacer sospechar que puede haber una causa colangítica agregada. Las transaminasas CISPAL, que como les dije, puede haber un aumento inicial de transaminasas y posteriormente aumenta la fosfatasa alcalina. La bilirrubina, que es un franco predominio de la bilirrubina conjugada. Y el paciente sí, claramente tiene coluria, porque la bilirrubina conjugada se elimina además por orina, así que tienen la coluria y en algunos casos hipocolia o acolia. La ecografía, como les conté, es la herramienta más importante para el diagnóstico inicial por guardia. No la subestimen nunca, no vayan a buscar un estudio más, como que la ecografía no tiene que dar información. La ecografía es muy buena para ver la dilatación de la vía biliar. Ya la haremos con un cirujano, si hace falta. En todo paciente con ictericia obstructiva, el cirujano en general tiene que ver. Puede ser que no sea una urgencia, puede ser que no tenga que operarlo por guardia, pero es un paciente que debe conocer, porque el tiempo de cuando una paciente con litiasis debe entrar a quirófano debe ser consensuado con el cirujano. Y pensar, cuando sospechamos que hay signo de infección, obviamente porque tiene fiebre, hallazgos en la ecografía que sugieren infección o leucocitosis muy importante, hay que pensar si debemos cubrir esa vía biliar con antibióticos, porque una vía biliar que está obstruida, que está tapada, si el paciente no recibe antibióticos adecuados y está infectado, puede ser una urgencia, porque estamos ante una cavidad que no tiene drenaje y que tiene bacterias, así que hay que estar muy atentos al uso de antibióticos precozmente. Bueno, y vamos a hablar un poquito de quizá de lo que es más preocupante y más tengo experiencia, que es la parte clínica de lo que es los pacientes que tienen causa hepática de hepatitis, que son las de la ictericia, que son las hepatitis agudas y la hepatitis fulminante. Hepatitis, vamos a hablar
de toda causa que provocó un aumento, una inflamación aguda del hígado, ¿sí? A veces uno piensa que hepatitis es nada más que hepatitis viral, y está bien, es una causa importante, pero no es la única, ¿sí? Dentro de los virus, virus A, virus B, virus D, virus C, el C es causa rara de hepatitis aguda y menos de hepatitis aguda ictérica, así que el C como que casi no figura dentro de los que son agudo y casi nunca fulminante. Están los grupos herpes, de todos los grupos herpes, lo que es Epstein-Barr, citomegalovirus, son causas también de hepatitis aguda, raramente fulminante, parvovirus y adenovirus. Después están los fármacos, ¿sí? El listado de fármacos que puede provocar hepatitis aguda es enorme. Todos los fármacos pueden provocarlo. Los únicos fármacos que no está descrito la hepatitis tóxica en la historia en el mundo es la insulina, es la quinidina, que se utiliza para lo que es malaria y para algunas arritmias, y los reemplazos de tiroides, reemplazo adrenal. Todos los demás, cualquier medicamento puede ser causa de hepatitis aguda o hepatitis fulminante. Obviamente que hay drogas mucho más seguras que otras y drogas que están asociadas con mucha toxicidad hepática, pero siempre hay que preguntar a un paciente con hepatitis de causa, o sea, ictericia de causa hepática, si consume algún fármaco. Importante, cuando le decimos si consume un fármaco, a veces los pacientes subestiman que porque el fármaco está recetado no es tóxico. Entonces, todo fármaco recetado o no, hay que preguntar. Nos ha pasado muchas veces que internamos pacientes, no consume nada, no, tomó nada más que esto, diclofenac, que me lo da el médico, pero nada más. Entonces, todo fármaco es importante jerarquizar. Las hierbas, los yuyos, ¿sí? No es que sea anti-yuyos, pero muchas hierbas están asociadas a hepatotoxicidad, ¿sí? Convengamos que siempre hay una relación supuestamente entre los fármacos y las hierbas. Cualquier hierba puede ser asociada, más que el paciente a veces dice que consumió, no sé, menta. Ajá, ¿y dónde sacaste la menta? La junto, ¿de dónde? Del fondo de mi casa y bueno, habrá gente que sabe mucho de plantas, pero convengamos que a veces dentro de esa hierba había un poco de ruda, había ajenjo, entonces cualquier tecito, cualquier infusión que el paciente haya consumido previamente, hay que poner alerta que puede ser causa de la hepatitis que esté cursando. Es más, uno de los hierbas que se utilizan para los problemas del hígado, que es el ajenjo, hace años atrás vimos una chica con una hepatitis tóxica que se murió por ajenjo, que es una hierba que se vende para el malestar hepático. Así que cualquier hierba hay que considerarla como causa de toxicidad. Y hay que insistir y hay que preguntar, porque a veces la gente no cuenta que ha consumido algún tecito casero. Bueno, hongos, hay hongos que son tóxicos y son de mal pronóstico para lo que es una hepatitis. Por suerte en nuestra zona no son hongos frecuentes, pero también hay que preguntar si por casualidad estuvo recolectando hongos silvestres y comiéndolos, pensando que son champiñones. Tóxicos, el listado de tóxicos es enorme, hay tóxicos industriales, venenos, hay que preguntar sobre posibilidad de exposición a cualquier tipo de tóxicos. En el embarazo hay una entidad que es el hígado graso agudo de la embarazada, que es una enfermedad, una entidad muy grave y que en general, cuando la sospechamos, es una causa, porque se da en el segundo o tercer trimestre, de interrumpir rápido el embarazo, con alta mortalidad. Podemos hablar un poquito más sobre la hepatitis, el hígado graso agudo del embarazo. Los pacientes que están con insuficiencia cardíaca o que están con cuadro de shock pueden sufrir una hepatitis isquémica. El shock de cualquier causa, lo que vimos en el curso, accidentes, hemorragias por hemorragia digestiva, cualquier causa que provoque un shock intenso, prolongado, o pacientes que hacen un fallo retrógrado de insuficiencia cardíaca, en el cual se mezcla la congestión de la vena cava más el poco flujo anterógrado, son pacientes que quizás vemos que a los 24 o 28 horas mejoró todo y aparece una ictericia enorme con transaminasas altísimas. ¿Pero cómo? ¿Está todo bien? ¿Qué es esto? Esto es las consecuencias hemodinámicas que tuvo el día anterior del shock.
estos cambios hepáticos se ven a las 24 horas. El paciente ese día no estaba amarillo, no estaba con transaminasas altas, hizo la insuficiencia cardíaca, o hizo el cuadro de shock, y al día siguiente, cuando ya lo recuperamos, mejoró todo, transaminasa por las nubes, con bilirrubina, que en general, cuando mejora el estado hemodinámico, asustan mucho por los valores que tiene, pero son de buen pronóstico. Y sepsis, que vamos a hablar un poquito más porque todo lo que es hígado y sepsis es un tema para profundizar. Todo esto provoca hepatitis, ¿sí? Tengamos en la cabeza que hepatitis es aumento de transaminasa más de 10 veces, causas a ver. Sobre sepsis, el hígado es un órgano muy noble, pero se altera en lo que es la sepsis. ¿Por qué? Como dijimos recién, hay cambios circulatorios, hay cambios hemodinámicos en los pacientes que tienen sepsis por isquemia, reciben medicamentos que pueden alterar el hepatograma, pero sobre todo las toxinas gram negativas provocan alteración en la secreción de bilirrubina. Si paralizan las bombas que tienen que ver con la captación y eliminación de la bilirrubina por la vía biliar, entonces provocan ictericia a veces, sin tanto alteración del hepatograma, capaz con transaminasas apenas movidas, pero sí con aumento de bilirrubina. Es más, en muchos scores de gravedad de sepsis, el aumento de la bilirrubina figura como marcador de mal pronóstico porque habla de esta toxicidad hepática por los gram negativos. Se recupera bien si el paciente se recupera, no es que le hace daño al hígado y va a provocar una hepatitis fulminante en el contexto de sepsis. Son marcadores de gravedad de la sepsis. El hígado se recupera muy bien luego que el paciente se recupera de la sepsis, ¿sí? Lo que vemos en general en un hígado de sepsis es aumento de la bilirrubina, no tanto de la FAL, pero aumento de la bilirrubina en el contexto, como les digo, de un paciente infectado. Bueno, entonces, como para resumir, las hepatitis tienen mucha transaminasa, más de 10 veces, puede molestar el hipocondrio derecho, en general no hay dolor, es molestia, ¿sí? Puede tener mucha o poca ictericia, de acuerdo al tipo de hepatitis. Hay hepatitis, como les dije hace un ratito, por el virus A, que da mucha ictericia, o hepatitis tóxica, que da mucha ictericia, o el hígado graso del embarazo, que tiene poca ictericia, igual es una hepatitis aguda, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el parámetro de gravedad? No tanto la gravedad de ictericia, no tanto las transaminasas, sino las alteraciones en la coagulación que el paciente puede tener, como vamos a ver ahora, o los trastornos neurológicos. Si vemos la diapositiva anterior, la hepatitis fulminante, que quiere decir cuando el hígado no da más, se debe a un montón de causas. Es un síndrome de los cuales vamos a tener que analizar por qué un paciente que consulta por guardia tiene una hepatitis fulminante. Bueno, les voy a pedir que me pongan ahí en el chat una respuesta cortita. Tenemos un paciente de sexo masculino, de 28 años de edad, sin antecedentes de importante, que consulta por ictericia, astenia, fiebre y tiene asterixis, un poco de flapping, desde hace 2 semanas, y tienen estos valores: una bilirrubina de 26, paranormal de 1, transaminasas muy altas, 3100 y casi 4000 de LT, una creatinina de 1.2, una glucemia de 50, un tiempo de quick alterado y un colesterol bajo. Obviamente, todo está feo, es un paciente que está muy grave, pues yo tengo que decirles, de todo lo que está feo, que está todo mal, ¿cuáles les parece a ustedes que pueden ser lo que marca la gravedad? 1, transaminasas; 2, bilirrubina; 3, la protrombina baja; 4, asterixis; o 5, colesterol. Pongan el numerito, si pueden, en el chat. Damos un minutito para... Bueno, obviamente hubo poca respuesta, pero pusieron el 3, algunos pusieron el 4, el 1, el 3 puso la mayoría de los que contestaron, el 2. Si volvemos al caso clínico, todo está feo, nadie discute que todo está feo,
Todos aisladamente, cualquiera de estos son puntos de gravedad. Cualquiera, voy a la diapositiva anterior, cualquiera de estos valores son signos de gravedad aisladamente. Ahora, si tengo que elegir entre todo lo grave 1, la asterixis, el tener signos neurológicos, nos define la hepatitis fulminante. Todos son graves, pero tener un paciente que tiene hepatitis aguda y que en el contexto de la hepatitis aguda tiene síntomas neurológicos, ese marcador nos define la mayor gravedad. Ahora voy a explicar un poquito cómo es esto y por qué ese punto tiene mayor gravedad. Esto quizá ustedes lo saben, y si alguno no recuerda todos los puntos, pueden leerlo por cualquier lado, de la escala de Westhaven, que es lo que uno define encefalopatía. Grado 0 es todo normal. Después no puede aprender cuándo es grado 1, cuándo es grado 2, cuánto es grado 3 o cuándo es grado 4. La verdad, en la práctica, lo que a mí me interesa, lo que uno quiere, es que detecten cualquier cambio neurológico. No me importa si está 1, si está en 2 o si está en 4, obviamente que me importa, porque me refiero que uno debe estar muy afinado, es que en todo paciente con hepatitis debo ir a buscar síntomas neurológicos. Y cualquier síntoma neurológico me importa. No tiene que estar flapeando para decir que el paciente tiene encefalopatía. Si el paciente de la familia dice, él no es así, él tiene una forma de hablar diferente, nos ha pasado, una forma de hablar diferente, está hablando más lento, no sé, por momentos habla y por momentos se queda como, tarda un tiempo más en decirme algo simple, o le digo que me conteste por teléfono y se me queda con el teléfono sin contestarme. Esas pequeñas cositas, o está más irritable, el clásico cambió el sueño de noche y de día, esas cositas deben hacer sospechar un paciente que tiene encefalopatía, porque cuando ya está en coma, llegamos requete tarde. Entonces, o cuando está flapeando, también llegamos tarde. Entonces, cuando hablamos de la parte neurológica en un paciente con hepatitis aguda, estemos alerta a esas pequeñas sutilezas. Hemos visto pacientes, por ejemplo, que cuando le decimos escríbeme su nombre en una hoja, lo mira y dice, esta no es mi letra. ¿Cómo no? No, yo lo escribo mejor, no sé por qué no me sale bien la letra. Ese paciente tiene encefalopatía grado 1 y es un signo de alarma. No tiene flappy, no tiene nada. Cambió su letra. ¿Cómo definimos entonces el síndrome de hepatitis aguda en gravedad? Hepatitis aguda tiene aumento de transaminasas mayor a 10 veces. Con eso es una hepatitis aguda. Si la hepatitis aguda, además de eso, tiene una coagulopatía, una protrombina menor al 50%, es una hepatitis aguda grave. Y si esa hepatitis aguda grave tiene algún signo de encefalopatía, es una fulminante. Estas tres cositas nos ubica rápidamente dónde está el paciente. Y esto es dinámico, o sea, lo que hoy es una hepatitis aguda, mañana es una hepatitis aguda grave, y lo que hoy a la mañana es una hepatitis aguda grave, a la tarde puede ser una fulminante, ¿sí? Basado en estos tres puntos. Mucha transaminasa, hepatitis aguda. Mucha transaminasa con coagulación alterada, hepatitis aguda grave. A esto, cualquier encefalopatía, fulminante. ¿Y es lo mismo que tengo una cosa y otra? No, no es lo mismo, ¿sí? Un paciente con hepatitis aguda no se muere. La mortalidad es 0%, ¿no? No se mueren los pacientes con hepatitis aguda si tienen solamente eso. Por más que tengan, como vamos a ver, muchas enzimas, mucha bilirrubina. Ahora, si ya hablamos de un paciente que tiene, además de eso, le cayó la protrombina, ahí se empiezan a morir un poquito más, ¿sí? Y si esto aparece en cefalopatía, el 80% se muere si no hacemos nada. Entonces, estos tres límites de corte, por más que es un continuo, ¿no? No es una cuestión tan cortante, pero para que tengan un concepto que la hepatitis aguda, sin coagulación alterada, sin encefalopatía, no me preocupa tanto. ¿Es lo mismo cuando aparece la encefalopatía? No, no es lo mismo. Hay causas de ictericia que rápidamente están encefalopáticos, por ejemplo, que son las hiperagudas por consumo paracetamol. Acá están las mayorías, que son las agudas, entre 1 a 4 semanas aparece la encefalopatía, y esto que no es tanto por guardia la consulta, pero son pacientes que tienen ictericia hace ya más tiempo y que consultan la guardia porque pasó algo raro,
Bueno, estas son las subagudas que tienen peor pronóstico. A pesar de que estas son muy aparatosas, la hiperaguda, el peor pronóstico es la subaguda. Y esto es importante, porque bueno, pero yo estoy en la guardia, esto no me importa. Sí importa, porque puede ser que el paciente estaba en estudio por una hepatitis, desde hace 3 meses que está enfermo de una hepatitis, y hoy está encefalopático, hoy lo traen a la guardia, entonces es una falla hepática fulminante subaguda. Aunque parezca contradictorio, el fulminante subaguda. Y el cuadro de la izquierda da una importancia, que es sobre el grado de edema cerebral, pero fíjense el cuadro de la derecha, las hiperagudas son muy aparatosas, pero la mitad sobrevive, ¿sí? Hasta un 30-40% sobrevive, porque son muy aparatosas, pero se frenan rápido. En cambio, las más tardías se mueren todas si no lo trasplantamos, porque el paciente se quedó sin hígado. Fue rompiendo, pasaron semanas rompiendo hasta que se quedó sin hígado. ¿Cuáles son las causas de la hepatitis fulminante? Acá esto está en Estados Unidos, esto fue del 2015, que la causa más importante es el paracetamol, hepatitis A, otras drogas, tóxicos, indeterminada. Fíjense en Reino Unido, el 70% de las fallas hepáticas fulminantes son por paracetamol. Es una cuestión cultural que tienen ellos, que consumen muchísimo paracetamol, y por desgracia, dentro de las causas de intento de suicidio, está el paracetamol, algo que por suerte en Argentina eso no pasa. En Argentina las causas, esto es un poco viejo, todavía de 2015 también, las causas de hepatitis fulminante en Argentina, muchas son indeterminadas, hay que ver si acá está, qué tóxicos hay acá. Autoinmune, somos uno de los pocos países en el mundo en el cual la autoinmune es una causa más frecuente de hepatitis fulminante. Estamos nosotros e Italia, debe haber algo genético obviamente, pero en el resto del mundo no es frecuente las hepatitis agudas autoinmunes fulminantes, virus B y las demás. Es una locura que todavía tengamos el virus B y el virus A, que son enfermedades prevenibles por vacuna como causa de fulminante, pero bueno, Argentina, todavía estamos con algunos atrasos en lo que es vacunación. En cuanto al paracetamol, todo el mundo, sobre todo lo que es lo anglosajón, lo pone como causa principal de hepatitis fulminante, ¿sí? Y hay que recordar que una dosis de paracetamol frecuente, más alcoholismo, más un poco de desnutrición, lleva a una hepatitis aguda. En Argentina no es causa de trasplante. ¿Hemos visto hepatitis por paracetamol? Sí, varias. Internadas, sí, varias. ¿Que han llegado a aguda? Sí, pero no trasplante. Esta información de que no hubo trasplante es hasta 2019. La verdad que no tengo actualizado. No sé si el uso de paracetamol a pasto con la pandemia ha aparecido algún caso, no lo conozco, pero como de agudas sí hemos visto, pero no de trasplante en la Argentina. Fíjense qué contradicción con lo que es la principal causa en Inglaterra de fallo fulminante. Como resumen fisiopatológico, una injuria, que fue todo lo que dijimos hoy, ¿no? Virus, fármacos, hierbas, toxinas, atacan el hígado, y el equilibrio entre lo que es la capacidad de regeneración del hígado y el daño va a llevar a fulminante. Si la capacidad de regeneración es menor que la capacidad de daño, el paciente se mantiene bien. Si el daño es mayor, aparece la fulminante. El hígado es enorme en su capacidad de regeneración. Puede estar meses regenerándose ante una noxa permanente. Tiene que haber muchísima noxa para que el hígado provoque una fulminante. Y una cosa importante, cuando un paciente se recupera de una fulminante, se recupera por completo. Uno dice, ¿cómo? Estaba a punto de encefalopático, le hago una ecografía a los 6 meses y tiene hígado normal. Bueno, el hígado es un santo, tiene esa capacidad de recuperarse por completo luego de una fulminante. Bueno, ya lo dije recién, pero para resumir un poco, una fulminante es la aparición de encefalopatía dentro de las 26 semanas de un paciente que empezó con ictericia. En general se asocia con una coagulopatía, ¿sí? Y se define que debe tener, que son los 3 puntos que debe tener, cualquier grado de encefalopatía. ¿Sí? Para definir fulminante, entonces, necesitamos una hepatitis, más coagulación alterada, más cualquier grado de encefalopatía.
¿Cómo podemos saber si una coagulación alterada se debe a que se quedó sin hígado o que si tiene carencia de vitamina K? Le hacemos el dosaje del factor 5, eso no está recomendado en todos lados, pero la verdad es que ustedes me dicen, ¿hace falta que tengamos en todo el interior factor 5? No, porque un paciente que tiene coagulación alterada debe estar en un centro de mayor complejidad, pero cuando llega al Hospital Neuquén, uno hace esta diferencia, ¿no? Si tiene factor 5 normal, el hígado está funcionando bastante bien, lo que está es una mezcla de destrucción más falta de vitamina K. Le damos vitamina K, el paciente mejora la colestasis. No mejora o tiene factor 5 bajo, es una fulminante. Este juego hay que hacerlo con el paciente internado en un hospital de alta complejidad. No, a 400 kilómetros, porque si después me equivoqué y era una fulminante, no puedo hacer más nada. Los pacientes tienen coagulopatía por muchos motivos, por eso no podemos estar en la guardia pensando cuál puede ser la causa de la coagulopatía. Tiene coagulopatía, es grave, no me importa todo esto que figura acá. Importante, no la corrijo, y ahora vamos a ver por qué. La historia natural de los pacientes con hepatitis fulminante es que se muere el 80% si no hago nada. Así que, o si no lo trasplanto. Por lo cual, debo derivarlo a un centro de mayor complejidad. ¿Hay tratamientos específicos en la hepatitis severas? Sí, hay tratamientos que sirven. Por ejemplo, paracetamol, hay un antídoto que es la N-acetilciteína. Dado precozmente, dentro de las 72 horas, frena y revierte por completo la toxicidad. Hay que sospecharla, hay que interrogarlo. En personas que tienen alguna adicción por tema de dolor o, más raramente, pero como intento de suicidio. Por suerte, como dije, no está tan difundido, pero es un medicamento de venta libre que se consume mucho. Por suerte, la gente no lo consume a las dosis que provoca la hepatitis tóxica, que son 12 gramos de paracetamol. Pero convengamos que con 12 gramos de una pastillita que se vende en cualquier comercio, puede quedarse sin hígado. Otro tratamiento específico, el herpes. Difícil sospecharlo, sobre todo en embarazadas, hay que pensar en un paciente inmunosuprimido, una embarazada con una infección herpética, puede ser causa de hepatitis fulminante, si no la sospecha y diagnostica, hay un tratamiento específico que frena la enfermedad. Hígado graso, también tratamiento específico que es que el paciente tenga el parto. En general no tienen tanta bilirrubina, no tanta enzima, lo que tiene es una hepatitis mitocondrial. ¿Qué quiere decir? Aparece hipoglucemia y acidosis láctica, con un poco de enzimas ante una embarazada que tiene eso y que veo en la ecografía un hígado lleno de grasa, urgente de tener ese embarazo porque se mueren todas, ¿sí, no? No es frecuente, pero tiene altísima mortalidad. Y la hepatitis autoinmune, que es quizás una de las cosas que más vemos como causa de fulminante, es siempre difícil la discusión, porque hay un tratamiento que son los corticoides, pero el equilibrio entre hasta cuánto lo aguanto, el tratamiento supuestamente me evita trasplante, pero si le pongo corticoides de más a un paciente que está con fulminante, se me va a morir. Bueno, esta discusión hay que hacerla cerca de un centro de trasplante, ¿sí? No hay que insistir, no, capaz que responde mañana, aguantémoslo un día más. Si el paciente tiene signos de gravedad, arranquemos con el corticoide si está indicado, pero estemos ya en contacto con un centro de trasplante para su eventual traslado. Y esto es lo que no queremos ver, ¿no? Paciente que intentando su tratamiento se nos va la bilirrubina para arriba, aparece la encefalopatía, empieza a caer el RIN y empiezan a caer las transaminasas. ¿Por qué? No porque esté mejor, sino porque se quedó sin hígado. Un error común es, no, mira, las transaminasas están bajando, aguantémoslo porque ya va a mejorar. Si las transaminasas bajan, pero sube la bilirrubina, si las transaminasas bajan, pero cae el RIN, me creo que sube el RIN, el paciente se está quedando sin hígado y se está por morir. Entonces, ¿cuándo debo pensar en que debo derivar urgente un paciente con hepatitis aguda? Cuando tiene caída de protromina por debajo del 50%, ante cualquier grado de encefalopatía, si aparece hipoglucemia, si aparece ascitis, una hepatitis aguda con ascitis, debo derivar rápidamente porque el paciente se me va a morir. La hiponatremia es un marcador de mal pronóstico, ojo con la hiponatremia en hepatitis aguda, una insuficiencia renal agregada, una coagulopatía con trombocitopenia o una acidosis metabólica. Acuérdense, como les dije, la embarazada, y hay otros casos de hepatitis aguda con parálisis mitocondrial que provocan acidosis metabólica. ¿Qué no debo hacer mientras pienso derivarlo?
sedante. ¿Por qué? Porque tengo que valorar la encefalopatía. Yo al paciente le di un sedante, me confundió todo y no sé qué hacer. Analgésicos y AINES con cuidado, ¿sí? Porque pueden empeorar también el estado neurológico. Nunca corregir la coagulación, es una cosa muy común. Tengo una hepatitis aguda, 30 de hepatomina, pasémosle el factor de coagulación. La única indicación que tiene de hacer eso es que el paciente tiene un sangrado activo, nunca para prevenir. Si el paciente tiene un sangrado activo, obviamente que se me va a morir, tengo que pasarle plasma, pero si no, al pasarle plasma, me perdí la posibilidad de monitorear al paciente. Ahora, ¿cómo puedo saber cómo funciona su hígado si el plasma que está pasándole me da un número artificial de coagulograma? ¿Sí? Entonces, nunca le pasen y corrijan la coagulación de un paciente con hepatitis aguda, salvo que esté sangrando y que tengan que corregirlo por ese motivo. No expandirlo demasiado, porque el paciente va a tener encefalopatía y edema cerebral, así que no lo expandan si no hace falta, y no lo invadan si no hace falta, porque el paciente va a sangrar, va a ser un problema, se va a infectar. Entonces, si no hace falta, no lo invadan. ¿Cuáles son los errores más comunes en un paciente con hepatitis aguda grave? ¿Sí? Demorar la derivación hasta que tenga criterio trasplante. No, el criterio trasplante lo tiene que tener la gente en el lugar donde hace trasplante. Nosotros acá no tenemos que pensar, no, como no tiene encefalopatía, aún no lo derivo. Error. Otro error, esperar un diagnóstico. Y no sé lo que tiene, es una fulminante, pero no sé si que tiene. Estoy esperando la serología de hepatitis B, estoy esperando el dosaje de paracetamol. No, no me importa. Hepatitis aguda grave se deriva sin importar el diagnóstico específico, ¿sí? Otro error, intentar un tratamiento específico. No, estoy viendo si responde al antídoto. No, error, ¿sí? Y otra cosa común, que es frecuentemente un error, es, bueno, lo mandé y volvió, estuve mal. Para nada. El paciente que debe estar en mayor complejidad debe ir. Si al llegar allá revertió, mejoró, el corticoide hizo efecto y volvió, estuvo muy bien la derivación. No es un error derivar en ese contexto. Entonces, algunos resumen para llevarse a casa. Ante un paciente con hepatitis aguda, buscar signos de insuficiencia hepática, coagulación, encefalopatía, ¿sí? Muchas transaminasas no es sinónimo de grave. Me asusta que tenga 3.000 transaminasas, sí. No quiere decir que esté más grave que uno que tenga 2.000 o uno que tenga 1.500. No hay correlación entre nivel de transaminasas y gravedad. Si hay coagulopatía, está grave, está en insuficiencia hepática, no la corrijamos, ¿sí? No esperemos encefalopatía nunca para derivar un paciente. Todo paciente con hepatitis aguda más insuficiencia hepática debe estar internado en un centro de mayor complejidad, de alta complejidad, y todo paciente con hepatitis fulminante debe ser considerado para trasplante. Luego veremos en el lugar si tiene alguna contraindicación. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si hay alguien que haya levantado preguntas o si hay preguntas, pero bueno, muchas gracias por su atención. Jorge, buenas tardes primero. Estoy hace un rato largo escuchándote. Hola Diego, ¿cómo andás? De la guardia, perdón a todos. Yo tengo una pregunta, muy egoísta lo mío, pero la gente que levantó la mano todavía no me escribió las preguntas. Justo discutimos esto hace un rato. Tengo un paciente con insuficiencia hepática, tiene el coagulograma alterado. ¿Le hago vitamina K? ¿Sirve para algo? ¿Es para quedarme tranquilo yo como médico que dice algo? Vitamina K, démosle, mal no le va a ser seguro. Lo cierto es que la vitamina K, el tiempo que tarda la respuesta son 24 o 48 horas, por lo cual no esperemos ninguna respuesta inmediata a vitamina K. Mal no le va a hacer, así que hágansela tranquilo, pero no esperen resultados a corto plazo. Y lo que sí es cierto que si tengo un paciente que tiene insuficiencia hepática, porque tiene un coagulograma de 30%, 40%, no espero a ver si responde a vitamina K para derivarlo. Tengo una hepatitis aguda con coagulograma alterado, lo derivo y le paso vitamina K para que lo vea después vos mañana, pero no espero la respuesta. Sí, tarda 2, 3 días incluso, entonces no agarran con eso. Y yo me voy a meter en unas cosas. Cuando hablabas del paracetamol, voy a decir una cosa y me van a criticar, pero se van a burlar de mí. Yo cuando era chico, no estudiaba medicina todavía, y me acuerdo que en la tele salió una noticia que en Estados Unidos usaba un medicamento que se llamaba Tylenol, que era paracetamol, yo nunca había oído esa palabra, estaba en secundario creo, que provocaba intoxicaciones muy severas que le iban a prohibir y que la gente se quejaba porque le prohibían el paracetamol. Pasaron varias décadas, se sigue vendiendo. Pero es cierto, ellos tienen muchos más casos de toxicidad que nosotros, o por ahí nosotros no lo tomamos tanto. No hay que pensando eso que decías vos. Hay que ver Sí, ahora con la pandemia. sí, nosotros tenemos igual un uso de paracetamol, es una droga muy noble,
muy noble y creo que debemos seguir usándola. El tema que hay un rango terapéutico, un rango que es cómodo, que son para personas sin antecedentes 12 gramos, pero al revés, lo digo de otro lado, persona sana toma 12 gramos de paracetamol y se muere seguro si no hacemos nada. O sea, es una droga que es muy buena, muy segura, pero una dosis muy alta. El mundo dice que es tóxica. Yo, la verdad, nunca vi, perdón, sí, nunca vi una fulminante que se muera. Sí vi hepatitis tóxica o paracetamol. Pero la toxicidad de 12 gramos es para que se muera. Con mucha menor dosis, como dice Doris, 4 gramos puede ser tóxico. O sea, si alguien toma 4 gramos de paracetamol y le hacemos un hepatograma, puede tener alteración del hepatograma. Ni hablar si está malnutrido, ni hablar si toma alcohol. Sí, la guardia llegarán, así contando mentalmente, 1 o 2 casos por año. Sí, justamente tenemos en acetilcisteína, hace poco se venció porque lo usábamos tan poco que se venció, tuvimos que cambiarlo, pero no son muy frecuentes de venir, pero aparecen, están preparados. Y otra cosa, estaba pensando en cuanto a las intoxicaciones en general y más que nada para hígado, ¿no? Muchas veces uno en la guardia pregunta y pregunta poco. Entonces un defecto que tenemos los que hacemos de emergencia es eso, queremos resolver todo rápido y no preguntamos. Si tenemos que preguntar, no es paciente nuestro, pensamos a veces. Y está mal. Entonces, hay cuadros que tenés que resolverlo rápido, no tenés mucho tiempo de preguntar, pero estos pacientes sí. Entonces una cosa que, por lo menos yo siempre insisto, con los redes y con los alumnos, cuando preguntamos, ¿toma algún medicamento? No quedarnos con el paciente dice no. Por lo que vos decías, por ahí toman aspirina, y para el paciente la aspirina no es un medicamento porque lo compran en el kiosco. Y paracetamol no es un medicamento porque se lo da la mamá. Y entonces te dicen que no toman nada, habría que preguntarle, ¿toma aspirina? ¿Toma algún antiinflamatorio, algún calmante? ¿Toma yuyos, algún té de yuyos? Pues lo mismo, compran la bolsita de yuyos en la farmacia y capaz que toda la vida lo tomaron, pero esa vez era un puñado más grande o lo pusieron con menos agua o se equivocaron, lo que sea. Y otra cosa que no preguntamos muchas veces es homeopatía. Otro día discutimos si sirve o si no sirve. ¿Sí? Para mí no. Pero bueno, otro día discutimos. Pero en teoría la homeopatía de verdad no debería enfermar. Lo que pasa es que muchas veces lo que se vende como homeopático no es homeopático. Son drogas Pero, tradicionales. sí, igual la homeopatía, a ver, la persona puede tener toxicidad hepática por cualquier cosa. Yo he visto Justamente por toxicidad eso. hepática por crema de centella asiática. O sea, y hemos visto el panorama alterado. Y yuyos y hierbas también. Y vos me decís, las hierbas, no es que esté en contra de las hierbas, porque yo me tomo un tecito de vez en cuando de alguna cosa, pero hay que asumir lo que son causas descriptas de hepatitis tóxica. O sea, cualquier cosa puede ser una hepatitis tóxica. Después veremos cuánto es más frecuente. O sea, si puede Claro, ser si que no las lo hierbas, notamos, claro, pero después veremos eso. Pero las hierbas que tienen efecto beneficioso, yo no estoy discutiendo eso, pero existe la toxicidad, como existe por los medicamentos comunes. Y vuelvo al tema de los recetados. Hemos tenido pacientes que hemos internado, que no tomo nada, que no tomo nada, tomo nada, y el día siguiente no toma nada. No, solamente lo que me indicó el médico. Y pero claro. no toma nada, pero me indicó el médico. No importa, que eso para nada es un alivio. Claro, por eso apunto que preguntemos un poco más. Nos quedamos tranquilos con la respuesta de no, no tomo nada. Entonces sí, interrogatorio dirigido. Y no toma esto, no toma aquello. Porque siempre terminan tomando algo. Y espera que hay preguntas. Sí, Dori Casanova hablaba de la dosis máxima de 4 gramos. Y no tengo más preguntas. En el chat no hay nada más. Había levantado la mano, pero no. No. Y yo me había notado otra cosa más. Bueno, te quería preguntar de la vitamina, de esto. Bueno, y nada más. Sí. Sí, y principal esto de derivar a los pacientes, es cierto, a veces nosotros nos quejamos de todo. En general, los médicos y más los médicos de emergencia. Si nos derivan un paciente, nos quejamos porque lo derivaron, y cuando llega decimos por qué no lo mandaron antes. ¿Sí? Pero es cierto, cuando el paciente tiene claro criterio de derivación, hay que derivarlo. Después veremos del otro lado si vuelve, si no vuelve, qué se hace. Pero sí, estos son pacientes que se prenden fuego de golpe. Bueno, ustedes tienen en clínica mucho de esto, nosotros lo vemos un ratito nada más. Bueno, no hay más preguntas, Jorge, por ahora. No sé si Bueno, querés no, o cerrar. a ver, a vos gracias por todo el acompañamiento de este tiempo, en este año. A Roberto, que está por ahí también, gracias por el sostén en todas las charlas y gracias a todas las personas que han estado estos meses, los viernes, hasta las 8 de la noche, escuchando a los diferentes disertantes. Ha sido un placer estar con ustedes y bueno, nos vemos el año que viene. De alguna forma vamos a seguir con esto.
Eso sí, quiero aclarar eso porque hay gente, yo le decía, la última clase, ¿cómo la última? ¿Termina el curso? Termina por este año. Si no, durante las vacaciones iba a ser un lío. Lo que estamos conversando con Jorge es ver si el año que viene hacemos un viernes por mes o viernes por medio, porque hay gente que trabaja los fines de semana y por ahí le toca todos los viernes guardia o consultorio y no llega, se pierde en clase. Y aparte nos cuesta mucho coordinar a los disertantes con los horarios nuestros. Habrán visto que cambiamos el programa varias veces, ahí haciendo malabares Jorge, hizo un poco también. Parece que no, pero cuesta a veces que coincidamos en horario, en tiempo y todo. Yo le quiero decir gracias a Jorge primero, porque me invitó a hacer esto, me lo propuso, yo lo venía pensando, coincidimos mágicamente los dos en esto. Se bancó un montón de cosas de líos de organización. También a Roberto, a Sebastián, que no está ahora, pero al principio ayudó mucho, y a todos los disertantes que por ahí van a ver esto grabado dentro de unos días. Después tenemos que armar eso, Jorge, algún mensaje para mandar a todos los asistentes para que vean, a Roberto le digo también, en qué página de YouTube ver todos los archivos. Yo tengo los enlaces y los voy viendo para atrás. Creo que hay que editarlos, sacar las Ahí le partes. estoy mandando por el correo, le mandé por el correo a todos el enlace del canal de YouTube de docencia, que ya están subidos todas las clases. Buenísimo. Falta esta que la subimos mañana y ya están todas. Bueno, Bien. Roberto ha estado todos los viernes ahí en docencia, ya sea porque algún invitado quiera estar la charla ahí, y es de sostén, así que gracias Roberto por todo esto. Lo hemos vuelto loco Bueno, con micrófono, con todo. buen fin de semana a todos, gracias Diego, y nos seguimos en comunicación con el año que viene. Y no, que bien, Olmo. Abrazo para todos, gracias por estar con nosotros. Hasta luego.